Gracias, Espíritu Santo. Puede abrir sus ojos. Yo sigo insistiendo en que la vida del cristiano cambia cuando entiende la revelación de la palabra. Porque hay mucha gente que estudia la Biblia, lee la Biblia, pero sigue siendo la misma persona. Pero cuando la revelación del Espíritu de Dios viene a su mente, a su corazón, usted entiende. Saben, los discípulos del Señor Jesucristo andaban con Él para arriba y para abajo. Comían con Él, dormían con Él, pero no sabían quién era Él. Y así le pasa a uno. A veces uno no sabe ni con quién vive, ni la realidad de lo que puede llegar a ser las personas que están con uno. Y de pronto es que descubrimos, wow, pero esta persona era eso. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces unos dijeron, muchos dicen que tú eres Elías, que reencarnaste en Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ajá, yo tengo 3 años andar con ustedes para arriba y para abajo. ¿Quién soy yo? Entonces dice la Biblia que el apóstol Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces a Pedro le fue revelado quién era Jesús y los propósitos de Jesús. Entonces también nosotros necesitamos que el evangelio del reino sea revelado a nuestro espíritu. Entender qué es el reino de Dios. Entender los principios del reino de Dios. Saben que yo tengo 22 años de conocer al Señor y solamente hace unos 5 años yo me fue revelado la realidad de esto. Y por eso mi vida dio un giro y entendí, y por eso esta iglesia se llama así. Entender la cultura del reino de los cielos. Entender que nuestra vida debe aprender a vivir una cultura celestial aquí en esta tierra. Ahora, no ser ni un religioso, ni un fanático, ni un legalista, ni un místico. Ser una persona equilibrada en el espíritu. Porque los desequilibrios del evangelio llevan mucha gente al fanatismo, al legalismo, al misticismo. Hay gente que anda como elevada porque cree que va a la iglesia y anda en el cielo. No, hay que andar con la mirada puesta en los cielos, pero con los pies en la tierra. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este. Si nos vamos a los extremos, nos desequilibramos psicoemocionalmente. El fanatismo es un desequilibrio. Cuando la gente se fanatiza, cae en trastorno mental. Usted no es un fanático del fútbol, para que entienda mejor. Termina matando al otro que tiene la camiseta del otro equipo contrario. Eso es un desequilibrio. Ajá, porque el otro equipo ganó, yo porque tengo que darle piedra, y eso es fanatismo. Hay gente que en la religión, en el evangelio, se vuelve fanático. Hay otros se vuelven legalistas y entonces cogen la palabra y ponen más carga a los hombres que ellos mismos no pueden ni cargar. Dijo Pablo. Y hay otros se vuelven místicos. Entonces hay que entender realmente los principios del reino de Dios. Vivir como un hijo del rey, con una mentalidad del reino y no con una mentalidad religiosa. Yo me hago entender. Entender que yo no hago parte de una religión. Aunque el evangelio tenga todos los contextos y los contenidos de una religión, pero yo no hago parte de una religión. Yo hago parte del reino de los cielos en la tierra.
Repita eso conmigo para que cuando nosotros escuchamos y repetimos, así es que aprendemos. Diga conmigo, yo no hago parte de una religión. Diga, yo hago parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Diga, yo soy un embajador del reino de los cielos. Usted sabía que usted es un embajador del reino de los cielos. Usted es un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Lo que pasa es que nos han enseñado que el único representante del reino de los cielos en la tierra es el Papa. No, usted también. Usted es un hijo del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Del rey de reyes y señor de señores. Jesucristo, si usted ha creído en Jesús. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino. Porque lo que se quiere en el contexto de la palabra es que el reino de los cielos sea establecido en la tierra y sea reintroducido, porque ya el reino de Dios vino, estuvo en la tierra, pero el hombre lo perdió. Entonces Jesucristo vino a reintroducir el reino de Dios en la tierra. Eso fue. Entonces, diga conmigo, venga tu reino. Diga, establece tu reino en mi vida, en mi familia, diga, en mi ciudad, en mi departamento y en mi nación. Entonces también debemos entender la diferencia, porque a veces leemos reino de Dios y reino de los cielos, y muchos le buscan una diferencia y aún la predican una diferencia, pero realmente no hay ninguna diferencia. En los contextos los teólogos han estudiado que la frase reino de Dios y reino de los cielos es la misma, son sinónimos, simplemente que algunos autores la usaron, algunos autores como Mateo usaron reino de Dios y otros usaron reino de los cielos por el contexto judío, griego y lo demás, pero realmente las dos frases se refieren a lo mismo. Y unos teólogos dicen que existen, esta frase ocurre 68 veces en los 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, y 32 veces en los libros del Nuevo Testamento aparece el reino de los cielos. 68 veces aparece el reino de Dios y 32 veces reino de los cielos. Las frases son sinónimos. Los autores siempre la usaron para referirse a lo mismo, no para referirse a una cosa y a otra. También hemos enseñado, y eso es que nos tiene que renovar la mente, porque antes nos enseñaban que uno para entrar al reino de los cielos tenía que morirse. Entonces, no, ¿cuándo voy a entrar al reino de los cielos? Cuando me muera. No es así. Hay que entender que el reino de Dios y el reino de los cielos no es un lugar específico, ni en el cielo ni en la tierra. El reino es un sistema de gobierno. Diga conmigo, el reino es un sistema de gobierno. ¿Usted ha entendido? Lo que pasa es que a nosotros los occidentales nos cuesta entender ese sistema, porque nosotros no hemos vivimos en un año, pero ya por allá los primitivos colombianos y indígenas que estaban aquí estuvieron bajo el reino español. El reino de los cielos, el reino de Dios es un sistema de gobierno, es un sistema monárquico. Pero a nosotros nos cuesta, porque nosotros, por lo menos yo desde que abrí los ojos he escuchado un sistema demócrata, en el cual la elección del presidente que nos gobierna, que en aquel tiempo era el rey, es por el voto popular. Pero todavía quedan algunos reinados, como en Inglaterra, como en España. Y ese sistema es del linaje consanguíneo. O sea, el papá y el hijo es el príncipe, entonces se muere el papá y el hijo hereda el reinado. O sea, una línea consanguínea. Pero a nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta entender porque somos occidentales y no
manejamos ese sistema. Por eso el reino de Dios tampoco es un reino natural. No, el reino de Dios es un reino espiritual. Diga conmigo, el reino de Dios es un reino espiritual. O sea, es un sistema de gobierno espiritual. Realmente el reino de Dios está en nosotros cuando nosotros dejamos que la autoridad de Dios gobierne nuestras vidas. Cuando yo permito, por eso es que el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Entonces, cuando yo permito que la voluntad de Dios se haga en mi vida, entonces yo estoy en el reino de Dios. Cuando Dios gobierna mi vida y yo me someto a los preceptos del Rey, que es Jesús, el Rey es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ya en ese mismo momento, yo hago parte del reino de Dios en la tierra. Cuando yo decido aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida y someterme a la palabra de Dios y obedecer al Rey, en ese momento yo hago parte del reino de Dios. Y entonces, ahí es cuando yo comienzo a vivir una cultura diferente, porque en el mundo hay una cultura, la cultura mundana. Y la iglesia es el instrumento por el cual nosotros aprendemos del reino de Dios. Para aprender a vivir aquí en la tierra, bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, y no bajo los principios de este mundo, que está gobernado por el príncipe de este mundo, que la Biblia le llama Satanás, diablo, serpiente antigua o Belcebú, y una cantidad de nombres, dice la Biblia, que opera en los hijos de desobediencia. O sea que cuando usted no obedece a Dios, está obedeciendo al diablo, porque no hay otra alternativa. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele la autoridad de Dios para que usted pueda someterse a Dios. Y eso no es ni voluntad de carne ni de sangre, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Así que por eso todos los días la oración es: venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, como se hace allá en el cielo, también que se haga en la tierra, que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que siempre quiere hacer su voluntad y no lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a aprender hoy el nacimiento de ese reino en la tierra. La Biblia habla del reino de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces nosotros estamos aquí para entender el evangelio del reino, vivir como el evangelio del reino. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. De pronto en unas iglesias prediquen el evangelio de la prosperidad y sacan dinero a la gente con todo. Pero usted vino a aprender, fue el evangelio del reino. Otros, no sé, predicarán el evangelio mesiánico. Otros predicarán el evangelio sabatino. El otro predicarán el evangelio como el Espíritu Santo, fuente de poder, el poder del Espíritu. No sé cómo es que se llama esa parte que predica del Espíritu Santo nada más. Otros predican que Jehová es el testigo. Bueno, infinidades de la Biblia le cabe de todo para predicar. Pero Jesús solamente predicó un evangelio, el evangelio del reino. Amén. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y ahí es donde aparece por primera vez el término reino. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Génesis 1:26. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí es donde aparece el término reino en la palabra señoree. Señoree. Señoree es la palabra que en el griego traduce basilea y en hebreo malakat.
Y esa palabra traduce ahí en Génesis 1:26, señoré, traduce dominio. Enseñorearse es dominio, señorío, autoridad, gobierno, reino, poder. O sea, el Señor le estaba diciendo al hombre, mira, gobierna, reina, domina, ten autoridad sobre toda la creación. O sea que Dios le estaba entregando al hombre, ¿qué? Un reino. Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas, creó al hombre y le dijo, ahora creó al hombre a imagen y semejanza, y le dijo, gobierna, reina, enseñoréate, domina toda la creación, administra la tierra. Eso es lo que Dios le está entregando al hombre. Un reino. Un reino. O sea que cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, amados, el huerto del Edén es la representación del reino de los cielos en la tierra. Y le dijo al hombre, tú eres el rey de la creación. Gobierna, todo se tiene que someter a ti, los peces del mar, las aves de los cielos, todo gobierna. Un reino es la influencia del gobierno de un rey. Aprendí esta definición de el doctor Max Munro, como dice, fallecido, que en paz descanse, un hombre que escribió mucho acerca de esto y que enseñó a la iglesia contemporánea a entender este evangelio del reino que se ha perdido y que otra vez se está retomando. Por esto estos últimos años usted ve que casi todas las iglesias se llaman reino. El reino no sé qué, el ciudad de reino, el reino tal, bueno. Porque en el ambiente espiritual la gente está entendiendo esto. Y por eso a mí me gusta enseñarle a la iglesia. Un reino es la influencia del gobierno de un rey sobre su territorio. O sea que un rey tiene territorio. Tiene tierras donde gobernar. Ahora, es la influencia del gobierno de un rey sobre un territorio impactándolo con su voluntad. O sea, el rey quiere que en su tierra, los que pertenezcan a él, su pueblo, hagan su voluntad. Hagan su propósito en lo personal. Hagan su propósito en lo personal. Produciendo una cultura. Produciendo valores. Produciendo moral y estilo de vida que refleje el deseo y la naturaleza del rey ante sus ciudadanos. O sea que un reino, cuando en los tiempos antiguos sí se puede entender, el rey mandaba y decía, conquisten a Colombia. Y venían todo el ejército español con toda su artillería, barcos, y conquistaban y sometían a Colombia. Entonces le decían, bueno, ahora enséñenles nuestra cultura. Enséñenles que yo soy el rey de España y que todo es mío. Que tienen que hablar como español, que tienen que comportarse como español, que la religión que ellos tienen que tener es la religión católica romana, apostólica. Y entonces establecían todo un sistema de vida, un sistema de gobierno, una cultura. Y entonces los colombianos eran un pedacito de España. Y mandaban todos los que nos iban a gobernar de allá. Yo me hago entender. Y todas las riquezas de aquí había que mandarlas para allá. Eso es un reino, yo me hago entender. Es la influencia, el gobierno de un rey sobre su territorio que tiene que impactarlo, que se haga su voluntad, que se hagan los propósitos del rey y produzca en ese lugar una cultura, que los valores sean como ellos dicen, que la moral sea y el estilo de vida refleje el deseo y la naturaleza del rey ante todos esos ciudadanos. Para que usted entienda lo que es un reino.
Ahora la Biblia nos enseña eso, la creación de un reino visible y de un reino invisible. Hay un reino visible. Cuando ya el pueblo de Israel se cansó y dijo, no quiero que me gobierne Dios, quiero un rey como los demás naciones. Entonces Dios dijo, bueno, les voy a buscar un rey que sea un hombre. Y ahí fue donde nombraron a el primer rey, Saúl, que desobedeció a Dios y a los principios y los mandamientos. Y entonces Dios escogió al rey David, que fue el modelo de rey que siguen teniendo los reyes en adelante de Israel. Y luego el reino se divide en las tribus de Israel y pasa a ver el rey de Israel y el rey de Judá. Y por eso en la Biblia encontramos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica y todo lo demás, porque se regía por un gobierno monárquico. Pero la Biblia nos enseña la creación de un reino invisible, que es el reino espiritual. Y otro reino visible, que es el reino natural. Entonces dice la palabra, en Primera de Colosenses capítulo 1, perdón, Colosenses nada más hay uno solo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, dice así. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible en ese versículo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué más? Diga, es el rey. Cuando yo acepto a Jesucristo, yo digo, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, me someto a ti, te obedezco. Hay que entender que el rey es Jesús, el rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda la creación. Porque por Él, ¿por quién? Por Jesús. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Oído, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Entienda esto, mi amado, esta mañana. Que Dios creó un reino visible, pero también creó un reino invisible. O sea que creó seres invisibles. Decir invisible es lo mismo que decir espiritual, y decir espiritual es lo mismo que decir invisible. ¿Yo me hago entender? Dice la palabra muy claro, escribiendo el apóstol Pablo, que Dios hizo seres invisibles o seres espirituales y hizo seres visibles. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé qué tan cierto sería. Por ahí en mi celular, en la red, salió un video donde aparecen unos ángeles volando. Unos ángeles. No sé si serán efectos, película, no sé, pero aparece el video, los ángeles en las nubes volando. No sé si qué tan cierto sea ese video. Y que volando por los cielos de Medellín y aparece la imagen de ellos. Con alas y cuerpo y todo. No sé qué tanto sería efectos de video como hacen ahora. Pero lo que quiero decirle con esto es que Dios creó un reino visible, un reino invisible, seres visibles, seres invisibles, seres naturales, seres espirituales, y que en el reino de los cielos ellos viven, dice la Biblia, los que están ¿dónde? En los cielos. O sea, allá en los cielos están esos seres invisibles que a nosotros nos cuesta creer. Mire lo que dice Romanos capítulo 19, bueno, estoy diciendo primera todo. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, está conmigo, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
O sea, quiere decir el apóstol Pablo que hay un Dios que no vemos, que gobierna todas las cosas, que tiene autoridad, y que la naturaleza refleja que existe un Dios poderoso, que gobierna todo, y que yo sé que es así, porque lo que no veo es la naturaleza. Así que yo no tengo excusa para decir no, existe. Algunos dicen Dios no existe, pero cuando uno ve la creación tan perfecta que manifiesta la obra de Dios, no tengo excusa. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y luego dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea que Dios nos está haciendo entender en su que creó un mundo visible y un mundo invisible. Existe. Lo que pasa es que nos cuesta aceptarlo porque nosotros fuimos creados un ser tripartito, un ser espiritual. Usted es un ser espiritual. Usted es un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un alma. Usted no es este pedazo de cuerpo porque este pedazo de cuerpo se deshace. El cuerpo suyo es su empaque. Usted es un ser espiritual. Usted es un espíritu eterno. Dios lo creó como un espíritu eterno. Después que este cuerpo se desgaste, su espíritu va a quedar y se va a encontrar con el creador de todos los espíritus. Y Dios le va a dar un cuerpo glorioso. Yo no sé más bonito que el que tiene ahora, no sé, pero de pronto le va a dar un cuerpo glorioso. Dios quería gobernar el mundo visible a través del mundo invisible, colocando en el hombre su espíritu, o sea, el espíritu de Dios, colocándolo en el hombre, para así dirigir a través de él. Por eso cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, sopló el espíritu dentro de él. Y dentro del hombre está Dios, para que el hombre gobernara e hiciera la voluntad de Dios. Y por eso lo hizo con un cuerpo físico para operar en el mundo físico y con un espíritu para poder moverse en el mundo espiritual. ¿Usted me está entendiendo? Dios quería gobernar el mundo visible a través del mundo invisible, colocando el espíritu dentro de nosotros para que nosotros tuviésemos comunión con Él. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía un perfecto equilibrio del mundo físico y espiritual y hablaba con Dios y hablaba con los animales y se movía en la creación porque todo estaba en el orden de Dios. Y Dios toda la mañana hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios y era normal. Y el hombre hablaba con todos los animales y era normal y se comunicaba con ellos y era normal. El hombre vivía en un perfecto equilibrio del mundo físico y espiritual, teniendo una relación íntima y perfecta con Dios y con toda la creación. El hombre fue colocado en el huerto del Edén, que representaba el reino de los cielos en la tierra. Pero ese reino se perdió. ¿Cuándo se perdió? Cuando el hombre decidió obedecer al enemigo en vez de Dios. Porque ya les dije que Dios creó un reino invisible o un reino espiritual, o sea, creó seres iguales que nosotros, con la diferencia de que no tienen un cuerpo físico. O sea, los seres espirituales, dice la Biblia, y la Biblia enseña que existen esos seres espirituales. La Biblia enseña que existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines. O sea, toda una jerarquía espiritual en el reino de los cielos
que fueron creados semejantes a nosotros en su personalidad, o sea, en su alma y su espíritu. La diferencia de ellos con nosotros fue que Dios no le hizo un cuerpo físico. Por eso ellos, para operar en la tierra, necesitan un cuerpo físico. O sea que nosotros somos la obra perfecta de Dios, mi amado. Tenemos una capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual porque tenemos un espíritu humano. Y tenemos la capacidad de comunicarnos con el mundo físico porque tenemos un cuerpo. Los seres espirituales no tienen un cuerpo, pero ellos tienen alma. Y la Biblia nos enseña que el alma es cuando uno tiene mente, emociones y voluntad. Los seres espirituales, por eso los demonios tienen mente, emociones y voluntad. O sea, tienen personalidad espiritual. Ellos piensan, sienten y actúan. Estos seres espirituales creados en la Biblia, dice la palabra, que tenían libre albedrío, libre voluntad. O sea, la capacidad de decidir. No los creó Dios para que ellos se sometieran a... No, ellos tenían libre voluntad. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que Dios creó en esa línea angelical un ángel llamado Luzbel con un grado de querubín, porque eso lo enseña la Biblia en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Dice la Biblia que creó ese ángel. Y ese ángel es el usurpador del reino. Es el que hace que ese gobierno, esa autoridad que estaba en el hombre, la pierda. Porque él lo engaña. El usurpador, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28, que él fue creado perfecto. De todas las piedras preciosas era su vestidura. Usted lo va a encontrar en Ezequiel en capítulo 28 del 12, que viene hablando del rey de Tiro. En Isaías viene hablando de un rey, pero luego usted se da cuenta que deja de ser algo en Isaías habla del rey de Babilonia, y en Isaías 14, y en Ezequiel 28 habla del rey de Tiro. Y viene una escritura hablando de una persona natural. Pero luego la escritura va cambiando y se da cuenta ya usted que es espiritual. Por ejemplo, si usted comienza a leer ya en Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y ya no se está refiriendo ahí al rey de Babilonia, sino al mismo Luzbel. Dice, lucero de la mañana, eso se llamaba Luzbel. Versículo 12, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya ahí no está hablando del rey de Babilonia, ya ahí está hablando del mismo ángel Luzbel. Entonces mire cómo dice en Ezequiel 28, también leamos por ahí por el 12, dice, hijo de hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro. Bien, viene hablando del rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, ya ahí se salió del contexto natural y pasó al contexto espiritual. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, colirio, berilio y onice, y de zafiro, carbón con esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, ¿ya se da cuenta? Ahí le da ya, tu querubín grande y protector, o sea, la jerarquía del ángel Luzbel. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allá estuviste en medio de las piedras
de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando en esos dos pasajes es que, ¿sabe qué? En uno nos está enseñando la creación y el otro nos está enseñando el desplazamiento de este ángel del cielo para la tierra. Te eché por tierra, dice Isaías. El desplazamiento del cielo. O sea que, Lupel, entiéndalo bien, que aquí en Colombia saben mucho de esto. Lupel es un ángel desplazado del cielo. Y vuelto Satán, adversario. Él no es Dios. Él le hace creer a la gente que es Dios. Él es un ángel. Y su poder está limitado. Él tiene poder. Pero usted le da más poder del que él tiene, por su temor, por su miedo y por su ignorancia. Por su temor, por su miedo, por su ignorancia. Usted le da más poder que el diablo tiene. Porque en el nombre de Jesús usted puede vencerlo. Y en el nombre de Jesús usted es más que vencedor. Pero no debemos olvidar que Él es un ángel que Dios le dio poderes espirituales. Y dice la Biblia que Él fue echado en tierra y hubo una gran batalla en el cielo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice, y Miguel y sus ángeles, porque escúcheme, hay ángeles de Dios y hay más ángeles de Dios que ángeles de las tinieblas. Hay más. Por eso la Biblia dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, tenemos más ángeles que nos ayudan. Lo que pasa es que por el pecado de la gente ve más diablo que ángel de Dios. Por la maldad que hay en el corazón del hombre, ve más demonios que ángeles que le ayudan. ¿Sabe que cuando el hombre peca, siente que Dios lo abandonó? Y Dios no lo ha abandonado, sino que es su condición de pecado el que lo hace separarse de Dios. Pero Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Lo que pasa es la cosmovisión del hombre, la forma de pensar del hombre. Escúcheme bien, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Claro, ¿cómo iban a ganarle al ejército de Dios? Nunca pueden ganarle. Pero no prevalecieron ni se halló ya para ellos lugar en el cielo. Vamos, ustedes son unos desplazados para afuera. Lo sacaron del cielo y entonces con la multitud de sus contrataciones, oye, el diablo Luzbel era un comerciante y engañó a los ángeles y les dijo, mira, síganme a mí, adórenme a mí. Si ustedes me adoran a mí, yo les voy a dar territorio, los voy a hacer, mejor dicho, soberanos. ¿Tú qué quieres? África, te doy África. ¿Tú qué quieres? Asia, te doy Asia. ¿Tú qué quieres? Oceanía, te doy Oceanía. ¿Cuántos quieren a Colombia? ¿Tú alguien que va a Colombia? Bueno, listo. Demonios. Por eso hay principados, potestades que gobiernan todas las naciones. Es fascinante entender la palabra y el mundo espiritual cuando la estudiamos bajo la revelación de Dios. Por eso es que se inventan tantas religiones, porque eso da para bastante. Pero la revelación de Dios nos entiende la claridad del reino de Dios. Así que no prevalecieron y no se halló lugar en que ellos del cielo y fueron lanzados el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Su cola, que es la hechicería, arrastró todos los ángeles que creyeron en él, lógicamente. Y entonces aquí formaron el ejército de las tinieblas. Los demonios. Los principados, las potestades, y comenzaron a decir, bueno, yo soy el principado de Colombia, yo soy el principado de África. Y entonces compraron celular y todo, y entonces se comunican con Satán por todo. Tienen una comunicación. Entonces, así dice, uno dice, yo soy del frente número tal de acá, de Colombia, yo soy del frente. Así opera el reino espiritual. ¿Yo me hago entender? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, le acabo de leer. Entonces en el huerto del Edén, Satán dijo, no, aquí me falta algo. Me falta tomar el dominio. Porque el dominio lo tenía ¿quién? No, en la tierra. El hombre. No, Dios no se lo dio en Génesis.
Por eso dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente engañó a Adán, vuestros sentidos sean engañados para que hagan lo malo. Oído. Así que las mujeres tienen que tomar el oído firme y decir, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Yo me hago entender? Entonces, al ceder al pecado, perdió, escúcheme, ahí fue donde se perdió el reino, el dominio, la autoridad, el gobierno. Y dejó de el hombre gobernar y pasó a gobernar ¿quién? Satán. El pecado esclavizó al hombre. El hombre quedó siendo un esclavo del pecado y quedó siendo dominado bajo las mentiras del diablo. Y se produjo en el hombre una disfuncionalidad. O sea, dejó de tener una perfecta comunión con el mundo físico y espiritual y se trastornó. Se volteó, dejó de ser un hombre espiritual y pasó a ser un hombre carnal, porque Dios le dijo que cuando comiera del fruto iba a morir. Entonces él quería que iba a morir físicamente. La Biblia, morir significa separación de Dios. O sea que cuando él comiera del fruto iba a obedecer y iba a quedar separado. Entonces produjo una disfuncionalidad que ya empezó a creer que estaba desnudo, que se podía esconder de Dios. Le dijo entonces el Señor a Adán, que todos los días se hablaban con él, Adán, ¿dónde está? Y entonces dice Adán, tuve miedo y me escondí. Y entonces el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó a ti el miedo? ¿Cómo así que me escondí? ¿Quién se puede esconder de Dios? O sea, se distorsionó totalmente sus emociones y toda su percepción. Y entonces Dios se dio cuenta, porque Dios lo sabe todo. El hombre murió espiritualmente, significa separación de Dios. Y fueron decretados sobre la creación, la tierra, la serpiente y el hombre las maldiciones. Y entonces el hombre empezó a vivir bajo la maldición de la desobediencia. Y entonces el espíritu de Dios fue quitado del hombre. Porque el hombre la maldad llegó a tal, dijo Dios, bueno, el hombre es muy malo, mano. Ya es demasiado malo. Imagínense si lo dejo que viva, quitó el árbol de la vida. Y le quitó el espíritu. Y le dijo, no, hombre, el hombre ya no puede vivir tantos años. Yo quería que viviera tantos años como Matusalén. Pero ahora nada más va a vivir 120 años. Y ahí le estableció 120 años para que viviera. En Génesis capítulo 5, dice que nosotros podemos vivir 120 años. Y Moisés lo redujo a 70 y 80 si la fuerza nos alcanza. Y ahora, por el pecado, la gente está viviendo 50 y 60. Porque comienza a pervertirse en el pecado, la droga, el alcohol, el sexo a los 13, 14 años. Cuando llega a los 50 años, al cuerpo le pasa la factura. Y por eso vemos que los grandes hombres, pero que fueron desordenados, están viviendo 60 años apurados. Hay gente que uno no quisiera que se muriera, pero no administró bien su cuerpo. ¿Yo me hago entender? ¿Qué pasó con el hombre? Perdió el reino de los cielos en la tierra y quedó esclavo del pecado y de Satanás. Entonces, por eso estamos como estamos. Porque el hombre no perdió una religión, el hombre perdió un reino. Entonces, tratando de buscar el reino de Dios, el sustituto del reino de Dios se llama la religión. El sustituto del reino de Dios se llama la religión. Entonces Satán es bien tremendo, les inventó las religiones. Para que el hombre creyera que estaba ¿a dónde? En el reino. Y dentro de esas religiones está el satanismo. Adórenme a mí. El satanismo es una religión. Donde el Dios, ¿quién es? Satán. Donde tiene una Biblia, tiene un territorio, tiene sus súbditos, tiene sus siervos, tiene todo. Y algunos creen que aún tienen el poder de Dios y lo que tienen es el poder del diablo. Están metidos en las ciencias ocultas. Es impresionante encontrarse personas que dicen, yo tengo poder de adivinar. ¿Tú eres un hijo de Dios? No, yo no sé ese don, nací con ese don. ¿Tú has aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador? ¿Tienes el Espíritu Santo? Todo lo que tú tienes es un espíritu de adivinación. Nadie puede tener poder espiritual si no es dado por Dios o por el diablo. Amén. Estoy dando a la gente confundida. No, yo estoy aquí en esta religión. Ajá, pero está practicando el satanismo. No, no importa.
¿Estás viviendo conforme tú quieres vivir? No, no importa, yo soy un hijo de Dios. Mentira. No, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dado el derecho de ser hijos de Dios. No a todo el mundo. Tú no puedes ser un hijo de Dios y vivir como un hijo del mundo. Tú no puedes ser un hijo de Dios, pertenecer al reino de Dios y vivir con los deseos de este mundo y el pecado de este mundo. Y estando en la iglesia como un religioso, pero estando en adulterio, fornicación, mentiras, lujuria. Esa es la diferencia del reino de Dios a la religión. Usted no sabe que por causa de la religión a nivel históricamente, mundialmente, es donde han existido las muertes más tremendas. Aún usted no está viendo que los musulmanes matan a causa de la religión, los católicos matan a causa de la religión. Aquí en Colombia, ¿ustedes se acuerdan de la Inquisición? Mataban en el nombre de la religión. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo mató a los discípulos en el nombre de la religión? La religión es el instrumento del diablo para confundir a la gente creyendo que está en el reino de Dios. Yo quiero que usted reciba esa revelación. Diga, yo no soy un religioso. Yo no hago parte de una religión. Yo soy un representante del reino de los cielos en la tierra. Viva como un hombre espiritual de Dios y no viva como un religioso. La religión nos pone carga. ¿Qué es religión? Viene del griego religar. Tratar de unir al hombre con un Dios. Ahora, ¿cuál de los dioses? Tratar de los ritos, a través de ritos, ceremonias, doctrinas, que el hombre se una a Dios. Pero ¿sabe qué es el reino? El reino es un rey buscando a su pueblo. Eso es diferente. O sea, Dios buscando a su pueblo y no el hombre buscando a Dios. Porque Dios nos ama con amor eterno.